Queridos hermanos y amigos, que gusto de saludarles y estar nuevamente juntos para compartir como siempre la bendita palabra del Señor. Cuando los primeros cristianos, los primeros creyentes o discípulos del Señor se reunían cada vez, ya sea por las casas y en el templo, la palabra del Señor que dice que oraban, cantaban y también compartían la palabra del Señor. Hoy nosotros vamos a seguir ese ejemplo y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Paciente para con todos. Este pasaje vamos a titularlo sobre las exhortaciones cristianas. Las exhortaciones cristianas. Cuando hablamos de la familia de la fe o la familia terrenal y la familia espiritual, vamos a considerar muchas situaciones que se dan y que ocurren dentro de la familia o el núcleo del hogar, como también el núcleo extensivo. Me refiero a los parientes, los tíos, los primos y todos y cada uno de ellos. De una u otra forma existen a veces relaciones, amistades, experiencias, vivencias, y en cada una de ellas hemos sido instruidos, nos hemos enriquecido, y a veces han habido algunas diferencias, algunas crisis, pero juntos nos hemos ayudado para seguir adelante. Son nuestros papás, nuestros padres, quienes nos alientan, quienes nos motivan, quienes nos inspiran, quienes nos corrigen y que están ahí siempre con nosotros. Y en la iglesia del Señor también existe la autoridad espiritual, que es el pastor, existe también el maestro que enseña la palabra, el evangelista, que va a comunicar el evangelio a quienes aún no se han arrepentido, y él comparte las buenas nuevas en obediencia al mandato del Señor. Pero a veces suele suceder que hay que estar ahí alentando, hay que estar exhortando, hay que estar instruyendo. Y el apóstol Pablo, como el apóstol hacia los gentiles, tiene atención especialmente en esta área. El evangelio, la doctrina, la enseñanza, no es solamente para tenerla en la cabecita, sino para tenerla en el corazón y practicarla. Por eso es que lo que encontramos acá en este versículo son algunas exhortaciones hacia los creyentes. ¿Cuáles son? Vamos a considerar 4 de ellas. La primera de ellas es amonestar a los ociosos. Ociosos, al parecer, habían ya no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Gente que no entendía que su prioridad o su deber como hombre o como mujer, en este caso, era trabajar. El trabajo es un principio que Dios nos ha dejado y que de una u otra forma, ya sea está el trabajo manual, el trabajo profesional, como también el trabajo espiritual. Y las escrituras ponen énfasis en que aquel que no trabaja, no coma. En Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de aquellos desordenados. Desordenados porque no trabajan y viven a favor o de otras ayudas que la gente, en este caso, les proporciona. Ahora, uno puede pasar alguna situación puntual de pérdida de trabajo, pero tiene que buscar trabajo. No puede ser un ocioso, alguien que dependa de otra persona cuando esta persona o este individuo, hombre o mujer, ya tiene la capacidad física y mental para poder trabajar. Hay personas que han tenido algunos accidentes, que han tenido algunas mutilaciones en el cuerpo, sin embargo han tenido un espíritu de lucha y de conquista y de aprendizaje y hoy día están trabajando. Entonces el apóstol Pablo anima a los creyentes para que no sean ociosos y les advierte, les enseña y hace que estas personas puedan realmente
cumplir la tarea que deben realizar. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 21, el profeta Ezequiel amonesta a aquellas personas que no quieren volverse al Señor y dejar su pecado a un lado. El apóstol Pablo, allí en Hechos 20:31, él recorrió las ciudades antiguas, especialmente Europa, para que la gente se volviera al Señor, dejara la idolatría, dejara la inmoralidad y viviera una vida cristiana de acorde a los principios que Jesús había establecido. Entonces, la primera exhortación es amonestar a los ociosos. La segunda de ellas es alentar a los de poco ánimo. Los de poco ánimo son aquellas personas que en las iglesias están, que son individuos que tienen poca fuerza, no tienen una buena actitud, ya, y también pueden ser, son pusilánimes, siempre están dudando si van, si avanzan, si el Señor les ama o no les ama, si realmente se tienen que congregar o no, si realmente tienen que leer la Escritura. Así hay muchas situaciones de personas que están en nuestras congregaciones, hombres o mujeres, y que a veces necesitan alentarles, motivarles, porque tienen poca disposición para poder trabajar en las cosas, en este caso, del Señor. Ahora, en Romanos 8:31, el pasaje bíblico, el apóstol Pablo nuevamente amonesta y alienta a los creyentes a decirle que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La situación contextual de la iglesia de Roma es que muchos creyentes fueron perseguidos, fueron muertos, les quitaron la vida por causa de sus convicciones de fe. Y la exhortación, el consejo, la instrucción de Pablo es alentar a estos hermanos para que sean constantes, para que avancen en el Señor y no se queden detenidos ahí, sino que pegarles un empujoncito, metafóricamente estamos hablando, para que ellos sigan adelante. Esa es la segunda exhortación, alentar a los de poco ánimo. En tercer lugar, es sostener a los débiles. Débiles se refiere a creyentes que en alguna área de su vida es como si tuviesen algo que les falta o no tienen la fuerza, son frágiles y son muy sensibles en todas las partes del corazón y de los sentimientos. Hay personas que no los saludaron, se ponen a llorar, se van de la iglesia y son débiles y hay que estar ahí apoyándoles, ayudándoles, entregándole palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de estímulo, porque de esa forma se mantienen ahí firmes en el Señor. Ahora, dentro del proceso del crecimiento, el desarrollo de nuestra vida cristiana, pasamos todos por debilidades, pasamos todos por situaciones de fragilidad, situaciones de inestabilidad o conflictos emocionales. Sin embargo, cuando oramos al Señor, cuando leemos la palabra, cuando buscamos al Señor, el Dios Todopoderoso nos fortalece, nos anima para seguir adelante. Por eso es que la Escritura dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, puede que hayan algunas situaciones complejas, pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Y la Escritura dice, fortaleceos, fortalezcanse, anímense en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a los discípulos, les dio instrucciones muy claras. Quiero leerles en el texto de Mateo capítulo 10, versículo 8, le dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Como el Señor a los discípulos los capacitó, les dio autoridad, les dio poder, porque es posible que algunos de ellos hubiesen sido personas inestables, de poco ánimo, y no tenían las herramientas del Espíritu para poder cumplir la misión espiritual que Dios les había delegado, en este caso Señor Jesús. Es más,
cuando el Señor Jesús resucitó entre los muertos, les dice a ellos, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Eso habla de cómo el Señor capacitó, llenó de su poder a sus discípulos para que estos puedan ir adelante y cumplir con la misión que Jesús les había delegado. Y esa es, la tercera exhortación. Y nos queda una. La última es ser pacientes para con todo. La palabra paciencia, que en el texto griego es upomoné, significa resistir, significa soportar, significa permanecer debajo con resistencia. Permanecer debajo con resistencia. La paciencia es una virtud del Espíritu Santo, es una habilidad que el Espíritu Santo le da al creyente para que éste pueda ser paciente, ser firme, estar ahí en el Señor. Ahora, si no tenemos paciencia, tenemos que orar al Señor, tenemos que pedirle a Él, porque Él lo que hará, nos dará y nos hará pasar por algunas situaciones para que podamos desarrollar la paciencia y seamos personas que resistamos, que soportemos, para que juntamente con la prueba el Señor nos dé la salida. Pero hay que estar ahí junto con el Señor, amarrado del Señor, tomado del Señor, porque de esa forma Dios nos hará creyentes pacientes con esperar en el Señor, pacientes en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en las calles, donde quiera que vayamos, seamos personas pacientes. Ahí en Gálatas 5:22, Pablo hablando acerca del fruto del Espíritu, y dice que hay gozo, paz, paciencia. Gozo, paz, paciencia. Ahí está, ¿ves? Finalmente, hermanos, estas exhortaciones tienen el propósito de alentar a los creyentes, de motivar a los creyentes, de instruir a los creyentes, para que en aquellas etapas de la vida que están viviendo puedan confiar en el Señor, puedan tener fe en el Señor, puedan tener esperanza en el Señor, porque sin duda el Señor está ahí con nosotros. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra paz, Él es nuestra sabiduría, Él es el que abre puertas donde no lo hay, Él es el que abre caminos donde no lo hay, Él es el que cambia el desierto en un vergel. Bendito sea nuestro Dios. Si nos faltan fuerza, ánimo, hermano. Dios es con nosotros. Oremos, querido Señor. Muchas gracias te damos por tener este momento de compartir tu palabra y bendecirnos con tu palabra, con tu dirección, con tu enseñanza, porque separado de ti nada podemos hacer, pero contigo todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.